Este lunes se conoció la audiencia preliminar en el caso de la colapsada discoteca Jet Set. Allí, muchas escenas de dolor por parte de familiares de las víctimas y otros quienes reclamaban justicia por las más de 230 víctimas. Vamos al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con nuestra compañera Cintia Peña, que nos cuenta los detalles. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Un ambiente cargado de impotencia se ha vivido en este Palacio de Justicia durante el desarrollo de la audiencia preliminar en contra de los hermanos Espaillat. El abogado Plutarco Jaques explicó las razones por las que fue pospuesta esta audiencia. Escuchemos sus declaraciones. A los fines de que la defensa de los imputados presente sus argumentos y su prueba. Esa es la decisión. La defensa quería que se suspendiera la audiencia hasta que ellos presenten su peritaje, como lo advertimos en principio. Nosotros nos opusimos y el tribunal rechazó el pedimento. Por lo tanto, el proceso continúa, aunque el peritaje no esté terminado. Doctor, ¿cuándo concluye el plazo para el peritaje? ¿Cuándo concluye? Bueno, él le dio 30 días hábiles, hay que calcular, le quedan como 10 o 15 días todavía, que fue lo que nosotros advertimos en principio, que era un disparate esa decisión. Y que él como juez tiene en la práctica, y eso es grave, de enviar ese peritaje, aunque no se presente en audiencia, y eso, si el juez lo hace, es una vulgar violación al debido proceso y al principio de contradicción, porque una prueba que no se haya debatido en el juicio, el juez puede enviarla al juicio de fondo, aunque él diga que tiene 600 decisiones, yo entiendo que está equivocado. Y nos veremos en el tribunal, en la Corte, en la Suprema, en el Tribunal Constitucional si es necesario. La defensa de Gregory Adames, es empleado del Jet Set, asegura que esta tragedia pudo haberse evitado, alegando que los dueños, Maribel y Antonio Espaillat, tenían conocimiento de los problemas estructurales que tenía el club nocturno desde el año 2023. Conocimiento de la situación de deterioro en la que se encontraba ese inmueble. Tenían pleno conocimiento de la posibilidad que tenían de evitar que esa tragedia ocurriera. Tenían pleno conocimiento de que podían suspender la actividad o evitar que ocurriera la actividad. Y a partir de ahí creo que están dadas todas las condiciones del dolo eventual para que el tribunal pueda asumir la calificación jurídica que nosotros invocamos junto a otros interesados respecto de un homicidio voluntario. Los familiares de las víctimas, sobrevivientes y parte de los abogados querellantes aseguran que este caso debería de declararse como homicidio voluntario. Escuchemos. Y desde los abogados, las familias, todos ahí fue extraño que no llorara, porque el señor Gregory estableció de manera clara que los señores Espaillat tenían conocimiento pleno de lo que ocurrió y a pesar de su conocimiento no actuaron. El juez permitió escuchar a las víctimas, las familias hablaron claro por los muertos que lloran y se está exigiendo justicia proporcional, justa, coherente y proporcional con los hechos y la gravedad de lo que ha ocurrido. La próxima semana o esta misma semana le toca a la defensa agotar sus medios de defensa. Al final del día, esto no puede tratarse de quién cuenta mejor una historia. Hay una verdad. El Jet Set colapsó con el conocimiento pleno de los Espaillat y deben de ser enviados a juicio por la violación al artículo 295, es decir, el homicidio voluntario con el dolo eventual. De la misma casa que están informando el fondo de la verdad y con esa verdad no se puede jugar. Esa condena viene porque viene. ¿Por qué? Porque hay un testigo que en materia penal dice que vio, que comprobó, que llamó, que tiró fotos, que habló con él y que especificó todo oportunamente. El juez Raimundo Mejía aplazó para el próximo viernes 1 de mayo la audiencia preliminar en contra de los hermanos Espaillat, ya que la parte de la defensa pues pidió al juez más tiempo para presentar las pruebas periciales. Con esta información retorno contigo al Centro de Noticias. Buenas noches. Muchas gracias, Cintia. Uno de los
los testimonios considerados como principales en este caso contra los hermanos Espaillat es el de Gregory Adames. Hoy se condujo a los jueces y a los presentes contando su versión de los hechos y de las reiteradas ocasiones en las que habló sobre problemas en la estructura y también en el techo. Mi nombre es Gregorio Adames, como todos me conocen. Trabajaba en la empresa Jet-Set por alrededor de 8 años. O sea, las personas aquí presentes no pueden decirme a mí, a cualquiera de los que están aquí sí le pueden decir que no tenían conocimiento de lo que pasaba en esa estructura. ¿Por qué razón? Porque con la persona que ellos hablaban siempre era conmigo. Yo era la persona que le mandaba una y otra vez los problemas que teníamos constantes en la discoteca. Incluso desde cuando yo entré. Desde cuando yo entré se le mandaban al señor Antonio Espaillat y a la señora Maribel las informaciones de las constantes filtraciones dentro del establecimiento, que se fueron agravando una y otra vez. Allá en ese establecimiento no se hacía nada sin la autorización del señor Antonio Espaillat, que muchas veces ni siquiera la señora Maribel podía autorizar nada, pero todo pasaba por filtración de él. Todo se pagaba con la tarjeta de la compañía de él. Él autorizaba hasta una aguja que se podía mover en ese lugar. ¿Qué pasa? Cuando yo entré habían filtraciones pocas, pero se fueron agravando y se le fueron informando, pero nunca se tomaron la medida correcta. Me voy a dirigir al tiempo del incendio. Cuando hubo el incendio en la discoteca, que fue la parte de la planta que se afectó. Yo recuerdo que ese día llegaron unos técnicos que eran los que estaban tratando de arreglar el problema que había, porque él quería que se abriera principalmente en esa semana. Y los mismos técnicos le decían que no se podía tener el establecimiento adecuado para comenzar a laborar. Y él decía que no, que esa semana se abría porque se abría. Esas eran sus palabras. Es tanto así que se cambiaron los cables, que se quemaron y se pusieron cable provisional para poder trabajar en esa semana. Se rentó una planta que se puso fuera en la calle porque él quería abrir. Y los técnicos le decían que no se podía, pero él siempre tuvo su don de autoridad. Y lamentablemente llegamos a este caso. ¿Qué pasa? Se pusieron los cables provisional, le dijeron que no se podía dejar con esos cables provisional. Y cuando los ingenieros, los electricistas, le dieron el presupuesto a ese señor de lo que había que gastar para reparar y poner cómo iba, él no lo contrató a ellos. Él dejó los cables provisional, que se supone que un cable provisional no es para quedarse siempre, hasta que se derrumbó la discoteca. Desde 2023 habían cable provisional en la discoteca, que fue con que se conectó la luz dentro. ¿Qué pasa? Desde meses, antes del colapso de la discoteca, muchos meses antes, se le venían informando al señor Antonio Espaillat los problemas tan graves de los pedazos y los plafones que estaban cayendo constantemente en la discoteca, que no era una sola vez, era siempre. Las medidas que optaron para poner fue comprar lonas plásticas para ponerla encima de los plafones, para que cogieran el agua, que se acaparara encima del techo, y se sacaban una y otra vez antes de cada actividad. Y a mí, el que está ahí sentado, no me puede decir que eso no es así, porque le tenía precio y ellos lo saben, a cada uno. Pero no es la forma, porque la gente que están aquí y el pueblo dominicano muchas veces no está indignado por lo que sucedió, sino por su actitud que se han querido presentarle al pueblo dominicano, que ellos no tenían conocimiento de lo que ahí pasó. Sí tenía conocimiento porque yo le mandaba fotos, yo le mandaba videos de todos los problemas que habían ahí. Eso no debió pasar, ahí no debió morir una sola persona. Porque si llegamos a la semana antes, cuando se cayó el plafón, un fin de semana, donde había un cliente que grabó que yo estaba ahí, barriendo, y busqué una escalera y me subí al techo, y quité los pedazos que habían para que no le fuera a caer a alguien.
Y le mandamos los videos, le mandamos la foto, le mandamos una y otra vez los problemas de la discoteca, del Jet Set. Pero usted sabe por qué no se resolvieron, porque él no encontró a alguien que se lo hiciera por intercambio, porque no le gustaba pagar, le gustaba resolver por intercambio. Entonces que no le digan al pueblo y no le den al pueblo más dolor de lo que está pasando. Ese día, en la mañana, se le volvía a informar que el plafón no se había cambiado de la piedra que le estaban cayendo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando yo le reclamaba a él, él lo que me decía a mí que yo no tenía discoteca. Una vez estaba él sentado con un teléfono hablando y casi le cae un pedazo a él mismo encima cuando se movió. Ellos tenían conocimiento constante. Esto no es por hacerle daño a nadie, ni porque uno tenga algo en contra de él, porque no es así. Esto es por la verdad, porque hay gente dolida, porque murieron 230 y pico de personas ahí, que pudo ser cualquiera. Ese día, a las 2 de la tarde, otra vez vuelvo y le escribo al señor Antonio y le digo que los problemas que habían en el techo constante no eran solamente que los plafones se caían por humedad. ¿Por qué razón? Porque constantemente se veían los plafones en el suelo que eran derribados por pedazos de concreto. Eran concretos que le caían y los rompían hacia abajo. Entonces, no era pensar que se iba a caer. No era pensar que se iba a caer. Era pensar que por lo menos una persona podía ser afectada hasta de muerte. Solamente la persona que él tenía de mantenimiento, que trabajó ese día, le dijo la información a él, porque salió en el expediente, donde él le dice, se cambiaron los plafones nuevos, se pusieron, pero Gregory sigue insistiendo que están cayendo pedazos del techo. Si la persona que está ahí de mantenimiento te está diciendo que yo, que soy la persona que siempre ha luchado porque lo tuyo siga ahí adentro, te está diciendo que yo sigo insistiendo que están cayendo pedazos del techo, ¿por qué no hacen lo que yo te dije? Quita los plafones que tú vas a ver si hay un problema en el techo. Es como cuando te caen a golpe y tú tienes unos moretones, si te quita la camisa tú lo ves. Porque yo no quería que eso pasara, porque a mí me duele. Porque duele lo que pasó ahí, porque lo que yo escuché y lo que yo vi ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamándote de abajo de los escombros, voceando tu nombre y tú de arriba, quitando pedazos para querer ayudarlos sin poder. Esto no se trata de querer tomar justicia en contra de ellos. No, hay un pueblo dolido. Que se olviden de que esto es por envidia, que aquí nadie le tiene envidia, que si ellos estuvieran sentados del otro lado también dijeran lo mismo. Ese día simplemente él le dijo, bien, cuando pasa el incidente con el cliente a las 11 y pico de la noche, yo soy quien va donde ese cliente y me pongo a su disposición de llevarlo al hospital. La señora Maribel ni siquiera fue donde él, ni siquiera a verlo. Y yo le hice señas que ese otro pedazo se podía caer encima, que lo mejor que podía pasar en esa noche era suspender eso, porque algo iba a pasar. Y la respuesta fue que no se podía porque esa fecha era buena. Y yo le dije a esa señora que está ahí, que ya lo sabe, que fue como mi madre en ese tiempo, esa que está ahí. Y por eso cada día yo lloro, porque me duele cada vez que me acuerdo de todo el que murió ahí. Yo le dije, doña, estamos pensando solamente en que la fiesta es buena y que la que viene es buena, pero lo que nos están advirtiendo, que yo presiento puede ser peor. Ella simplemente me dijo que no se podía. Ahí no hubo ninguna explosión. Ahí lo que sonó fue el estruendo de un techo completo que se derribó, Señor. ¿Entiendes? Aquí hay un pueblo dolido. Si me hacen caso, si hacen casos a las advertencias que venían pasando una y otra vez, porque no fue la primera vez. Ese techo no se cayó sin avisar. Simplemente Manuel le dijo que iban a ir la gente de cielo acústico para chequear el techo, como por capricho mío, para convencer a Gregory. No era capricho, los pedazos se veían en el suelo, el agua constante, los plafones. Entonces yo lo que quiero que sepan, señor juez, que yo lo único que pido, lo único que yo pido, es que se haga justicia verdadera, lo que realmente merece.
porque esto nunca va a ser por venganza, sino porque todo el mundo está sufriendo, porque yo perdí 7 compañeros ahí, que ellos ni siquiera lo mientan. También se vivieron momentos de mucha tensión en esta audiencia preliminar del caso Jetset. Miembros del Cuerpo de Seguridad Privada de los hermanos Espaillat fueron expulsados de la sala por ingresar armados al recinto judicial. El proceso fue interrumpido de inmediato cuando el personal del tribunal detectó la presencia de armas de fuego, una práctica estrictamente prohibida dentro de las salas de audiencia. El hecho ocurrió en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde los agentes privados fueron retirados por la seguridad del tribunal ante la mirada de los presentes. Familiares de las víctimas condenaron lo sucedido, calificándolo como un acto de intimidación y una falta de respeto a la solemnidad del sistema de justicia del país. Otro momento tenso se vivió cuando llegaron los hermanos Espaillat y uno de los familiares de las víctimas vociferó asesino a uno de ellos. Allí hubo violencia. ¡Cuidado! ¡Váyase! ¡Está loco! ¡Váyase de ahí! ¡Yo no permito! ¡Está loco él! Esto lo que se está viviendo aquí es una presión social para mantenerlo. Eso no es voluntario, porque ella estaba allá adentro, no puede ser voluntario. Eso es lo que es. Aquí. No, los Espaillat son inocentes, porque si Antonio hubiese estado en la mesa que le facilitó al hijo de don Eduardo Estrella, también el destino se lo lleva. José Luis Cedeño Custodio es el padre de una de las víctimas en el caso del Jetset. Él es la persona que fue agredido por un periodista y expresó su profunda indignación y frustración ante el proceso judicial que sigue por este caso. Bueno, yo lo que entiendo es que él mismo lo está protegiendo porque mira lo que hace, ¿entiendes? Yo estoy en defensa de los 236 muertos que hay. ¿Entiendes? 4 murieron ahí. Familia mía, un hijo mío, el coronel Maldonado, la hija de la esposa de él, murieron ahí. 1 año y un mes en esto llevamos y nada, ¿entiendes? Si hubiera sido yo que había matado un pollo en Santiago. Luego de este penoso incidente, el periodista Josan Capel pidió disculpas públicas por el incidente ocurrido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en medio de la audiencia preliminar por el caso del Jetset. Atención, pueblo dominicano. A raíz de la situación vivida hoy en el Tribunal Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se iba a conocer, si va a juicio de fondo, el caso del Jetset, los nervios, pudiera yo decir, o la emoción me traicionó. Yo soy un ser humano, yo soy de carne, yo soy de hueso. Y yo quiero a ese señor al cual le levanté la mano a través de los medios de comunicación de José Peguero, pedirle a él y a toda su familia mis más sinceras excusas, que me perdone. Ahora, yo como ser humano también tengo derecho a fijar mi posición y en mi calidad de abogado por igual. Yo entiendo que eso es involuntario y hay miles de razones, pero ese no es el tema. El tema es que la familia de este señor
me perdone, que me excuse. La emoción y los nervios me traicionaron. Yo soy de carne y hueso. Excúseme y buscaré la forma hasta de llegar donde esté usted. Continuar con este tema, y es que el abogado Giancarlos Martínez, quien representa de manera legal al señor José Luis Custodio Peña, alegadamente agredido en el Palacio de Justicia por el periodista Josan Capel, solicitó al Ministerio Público el apresamiento del comunicador para que responda por esos hechos. Otra cosa que queremos enfocar y exigir desde aquí a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional es el arresto inmediato del señor Josan Capel, quien agredió al señor Custodio hoy aquí en pleno Palacio de Justicia. No puede ser que un Palacio de Justicia sirva para agredir víctimas. ¿Es cuánto? En tanto, la señora Ramona Patricia, quien es la madre de una de las víctimas de la tragedia de la discoteca Jet Set, expresó el dolor que le embarga aún por esta tragedia. Mi hija de 23 años vino de La Romana a estudiar, a trabajar, a ser alguien en la vida. Luchó por mí, porque ella quería un bienestar para mí. Yo soy ya una señora de 61 años. Yo necesito justicia, magistrado. La vida es muy difícil. Y este es un caso que no se puede quedar impune. No se puede quedar impune. Porque ya ellos sabían lo que estaba sucediendo ahí. Ellos le dio tiempo de suspender. Pero la avaricia, el dinero, el poder, el apellido, no, magistrado. Justicia. Tengo dolor. La tuve 9 meses en mi vientre. Mi hija. Primera vez que va a esa discoteca. Ella se sintió confiada. Porque los lunes del Jet Set era lo máximo. Toda la gente respetada era la que iban ahí. Mi hija la invitaron a esa fiesta. Una profesional que en junio se graduaba de licenciada en negocios internacionales. Con un futuro. Mi niña, entonces, magistrado, yo quiero justicia por ella y por todo lo que cayeron ahí ese día. ¿Cuánta sangre? Por culpa de ellos, magistrado, lo pudieron evitar. Lo pudieron evitar. Entonces, así como le pido a Dios todos los días, cada instante, que se haga la justicia divina, así se lo pido a usted, señor magistrado. Justicia. Justicia. Gracias. Señor magistrado, mi nombre es Gabriel de Rosario Patricia, única hermana. Cuando pasó la tragedia, me llama una prima mía. Yo estaba durmiendo. Me llama que lo estaba viendo en vivo. Me dijo, Gabriel, el techo del Jet Set se derrumbó. ¿Cómo va a ser? No sabía que mi hermana estaba ahí. Cuando veo la noticia, arranco a buscar a mi mamá. Y cojo para allá, para ver la magnitud de lo que está pasando. Desde el día que estuve ahí, duré 3 días, para que pudiera entregarme a mi hermana, única hermana. Magistrado, lo que queremos es justicia, porque desde el día que yo enterré a mi hermana, no he podido botar una lágrima. Quiero, pero no puedo. Dios sabrá. Y creo en Dios. Creo en Dios. Y Dios hará justicia. ¿De qué manera? No sabemos. Tenemos que esperar la voluntad de Él. Mi madre no vuelve a ser igual. Desde el día que perdió a su hija.
Y así como nosotros estamos aquí cada lunes, seguiremos en pie. Seguiremos en pie porque creemos en la justicia y en usted porque está haciendo un buen trabajo. Creemos en Dios y lo que queremos es justicia, no solamente para mi mamá, para mí, para todos, porque fue un familiar que perdimos y esto nunca había pasado y no queremos que pase como pasaron con la muchacha de allá de Punta Cana, que se desapareció y se quedó al lado. El niño que también se desapareció. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con eso? Entonces, vamos a abrir los ojos, porque hubo evidencia además para evitar eso. 40 minutos antes se podía evitar y nadie podía salir herido. Dios estaba advirtiendo con tiempo de muchos años atrás. Coordinador de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso 3 meses como medida preventiva a 7 implicados en la muerte del conductor del camión de desechos sólidos David Carlos Abreu Quesada. Rafael Martínez estuvo presente en la audiencia y nos cuenta los pormenores. Según el expediente acusatorio, el grupo se habría organizado para perseguir, interceptar y dar muerte a David Carlos Abreu Quesada, quien laboraba como conductor de un camión recolector de desechos sólidos. El juez José Rafael de Asís ponderó el expediente para imponer la medida de coerción al grupo compuesto por 7 hombres. Son 3 meses de prisión preventiva para todos los imputados, algunos en Moca, otros en Rapé y otros en La Vega. Es bueno que siempre sepamos que los 3 meses de prisión preventiva son lo que establece la ley, porque la ley no admite una prisión preventiva mayor a 3 meses. Aún se pone 1 año, cada 3 meses es revisable. Por ende, él puso 3 meses de prisión preventiva y una revisión en los próximos 3 meses para saber si se le amplía a 3 meses más la prisión preventiva y le dio un plazo al Ministerio Público de 3 meses para presentar la acusación. De acuerdo con el Ministerio Público, el juez de atención permanente acogió de manera provisional la calificación de asociación de malhechores y asesinato. La mayoría de defensa pensábamos que esa iba a ser la medida, porque esta es una etapa indiciaria donde el Ministerio Público se prepara para ampliar la acusación y posteriormente entonces determinar la calificación por persona, porque no todos están en la misma condición. Siempre hemos establecido que esto es un hecho especial, es un hecho que no es como todos los demás que van a ver en los tribunales. Por ende, nosotros siempre vamos a apostar a que el Ministerio Público haga las investigaciones del lugar y de la manera correcta, y que se determine cuáles son las responsabilidades de cada uno de los imputados y cuáles, si tienen responsabilidad, y cuáles son los que no están aquí en el tribunal que tienen responsabilidades por igual. Los familiares del chofer David Carlos Abreu Quesada se mostraron conforme con la medida. Mi hermano no está, pero me siento conforme porque van a pensar a otra víctima hacerle lo mismo. Si esto se va a quedar así, esto va a ser un desastre en este país. Estoy confiada en la mejor justicia, que es la divina. Yo sé que ellos van a poner todo en su lugar. Que se entregue porque mira, no es fácil. Es una situación difícil y ahora me he visto en la situación que él está, como está corriendo, no va a poder salir. Lo mejor que puede hacer es entregarse. Un ciudadano de esta comunidad que estaba ayudando a esta comunidad, la recogida debe hacer un trabajo muy incómodo para muchos, y ser asesinado de esa manera brutal, hay que darle apoyo, y en eso estamos dando el apoyo a Brito y a los demás compañeros, colegas que están haciendo un trabajo excelente. Los imputados son Adoni Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Rosa Morán, Miguel García Balbuena, Johnfrey Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kelvin Francisco Metz. El grupo deberá cumplir la prisión preventiva en distintos centros carcelarios del Cibao. En Santiago, Rafael Martínez, AN.
El Consejo Nacional de la Seguridad Social inicia en el mes de mayo la implementación del modelo de un per cápita diferenciado por edad y sexo en el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo, una medida histórica orientada a fortalecer la equidad, sostenibilidad y capacidad de respuesta del sistema dominicano de seguridad social. La cápita diferenciada constituye un avance significativo hacia un modelo más justo y solidario, ya que distribuye los recursos conforme a variables objetivas como la edad y el sexo, reconociendo que no todos los grupos poblacionales demandan los mismos niveles de atención en salud. De manera particular, este nuevo esquema beneficia de forma directa a la población de adultos mayores, quienes por su perfil epidemiológico requieren una mayor y más frecuente atención sanitaria que los grupos más jóvenes. Es importante resaltar que esta medida no impone nuevas cargas económicas a la población, sino que optimiza la redistribución de los recursos existentes, fortaleciendo la capacidad operativa de todo el sistema. Los residentes en el residencial Brugal, Ciudad Satélite y también en Los Rieles, en Santo Domingo Oeste, se lanzaron a las calles este lunes en demanda del saneamiento de una cañada que pasa por esa zona. Hasta allí se trasladó nuestra compañera Yanibel Asensio. El pasado 8 de abril, los residentes del residencial Brugal, Ciudad Satélite y Los Rieles lo perdieron todo tras la cañada que pasa por la zona inundar sus casas. Es relativa a la inundación del 8 de abril y no solo. Nosotros tenemos más de 20 años con el problema de la inundación de la cañada. Que el gobierno ya sabe, la CAS ya sabe, la sindicatura sabe, pero no lo resuelven. Ahora el 8 de abril, a nosotros nos llegó el agua al techo de la casa. Aquí adelante el agua subió, que es la parte más frontal del residencial, llegó a más de la mitad de las casas. Todo dañado, todo arruinado. Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que el gobierno quiere? El gobierno está haciendo un proyecto aquí atrás como de 300 apartamentos en la zona de expansión. ¿Cómo es posible que el gobierno desarrolle un proyecto habitacional en una zona sin resolver las problemáticas que tiene esa zona primero? No podemos estar así, sentimos que nos están ignorando, no nos prestan atención. La CAS... nosotros la hemos visitado, nos puso para el 25 y no obvió. ¿Hace qué tiempo están pasando ustedes por esa situación? Bueno, yo tengo aquí 24 años y tengo 19 años cogiendo aguas. Y así, de esta magnitud, ha pasado 12 veces, que no es fácil, no le queda nada a nadie. Y es penoso que yo te lo diga porque uno se siente mal decir que no le quedó nada, pero así es. Pero tenemos que seguir la lucha y vamos a seguir aguantando este momento hasta donde nos hagan que no hagan casos. Y es que cada vez que llueve vive la misma odisea desde hace más de 19 años. No hay solución nunca aquí, porque entonces hay que irse de aquí. ¿Para dónde se va uno? Señores, autoridades, Abinader, 3 décadas sufriendo aquí, hasta con Yola buscando gente para que no se mueran. De modo que pacífico ahora, siga para adelante. Nosotros realmente compramos aquí en el 2000. Esto es anual. Anual nosotros lo perdemos todo, pero no obstante a eso, desde que empiezan la temporada ciclónica nosotros tenemos temor, comenzamos a recoger nuestras seres. Nosotros, señores, no podemos comprar otra vivienda. La canasta familiar a nosotros nos está arropando. ¿Cómo ahora, después de viejos que hemos llegado a los 50, que tenemos aquí desde 2000 que compramos, vamos a comprar otra vivienda? Cuando las entidades bancarias a nosotros nos están exigiendo miles y miles de requisitos. Y no obstante a eso, si usted pasa de 50 años, usted no califica. Entonces, Abinader, ¿cuál es la solución que usted no tiene a este problema? 4 años más. Nos va a dar un día de duelo cuando se ahoguen la comunidad de Ciudad Satélite, Mano Guayabo y Los Rieles. Preguntamos nosotros, presidente Abinader, respondan usted. Los afectados hacen un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que busquen una solución a las inundaciones. Usted sabe lo que es usted levantarse a las 4 de la mañana y ver allá abajo todas las casas
a nivel de techo. Imagínese usted, es una desgracia, ¿verdad que sí? Entonces, todo eso se puede evitar. Todo eso se puede evitar. ¿Cómo? Viniendo en auxilio de nosotros. Ahora mismo el presidente destinó qué sé yo cuántos millones para esa situación de las cañadas. ¿Y por qué a nosotros no nos han mencionado? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué esperamos? ¿Otra desgracia? Nosotros le pedimos al señor presidente de la República que él puede solucionar nuestro problema. Porque en verdad, nosotros estamos haciendo hoy una marcha pacífica, pero las que vienen van a ser peores. Entonces, queremos evitar más problemas. Oiga bien, Los del Cañón en Maimón, Puerto Plata, capturaron una cámara de seguridad del momento exacto donde un vehículo de la avanzada de la seguridad del presidente de la República colisionó con un vehículo color blanco que intentaba incorporarse a la autopista. Esto mientras se dirigía a una actividad en el municipio de Puerto Plata. Según un comunicado emitido por el Departamento de Prensa de Presidencia, 2 miembros de la escolta presidencial y un ciudadano presentaron traumas diversos y fueron trasladados a los centros de salud más cercanos, donde se encuentran recibiendo atenciones médicas. Un congreso sobre seguridad vial es realizado para prevenir accidentes de tránsito. Leonardo Mercedes está con nosotros y los detalles de este encuentro. Muy buenas noches, Leo. Gracias, buenas noches. Este congreso se realiza en un hotel de la capital y lo encabezan la Liga Municipal Dominicana, el Intran y FEDOMU. Desde el punto de vista nuestra, merece que hayan campañas para concientizar a la gente, tiene que impregnarse una nueva cultura. Los accidentes, nadie quiere tener un accidente de tránsito, es decir, son muertes involuntarias, nadie se quiere ver envuelto en este tipo de situaciones y entonces si son involuntarias, ¿por qué recurrir a la violencia? Lo más importante es que los alcaldes están teniendo conciencia de la importancia de la seguridad vial y ellos se están empoderando, ellos quieren tomar control de su territorio de lo que ocurre con el tránsito y el transporte. Y nosotros como Intran, en cumplimiento de la ley 6317 que manda que el Intran y las alcaldías trabajen en conjunto para esos fines, simplemente estamos dándole el apoyo técnico y demás. Bueno, este congreso es una demostración de que la municipalidad no puede estar ajeno al momento de aplicar la ley 6317 que tiene que ver con tránsito terrestre. El congreso denominado Municipalidad y Seguridad Vial es dirigido a los alcaldes y alcaldesas del país con el objetivo de fortalecer el rol de los gobiernos locales en la gestión de la seguridad vial mediante diferentes estrategias y herramientas fundamentales que pueden aplicarse a nivel local para generar espacios viales más seguros que eviten los riesgos de sufrir accidentes. Nosotros creemos en eso hay que promoverlo desde la ciudad, desde cada distrito municipal y desde las instituciones que abogan por eso. Así es que yo creo que sí, que este congreso es el inicio de una pauta que se marca para darle, si no se enfoca el problema desde las ciudades, que es donde están los mayores problemas, es imposible resolverlo. Bueno, este congreso es muy importante, primero en la prevención, y sabemos que el tránsito es un caos todos los días y la pérdida de vida que hemos tenido tanto en el municipio como en el país. Tenemos que prevenir y trabajar en conjunto para poder cuidar, proteger nuestras vidas y proteger la vida de los municipios. El congreso está enmarcado en la celebración de la Semana del Municipalismo Dominicano. Aumentar los conocimientos, sobre todo técnicos y dentro de los marcos normativos vigentes, este congreso va en la dirección correcta sobre una problemática que está plasmada en todo el territorio nacional y es lamentablemente la frecuencia de muerte y fallecimiento por accidentes de tránsito. Se anunció la elaboración de un borrador de la normativa técnica de planes locales de seguridad vial
que establece niveles de implementación, capacitación y acompañamiento técnico según la realidad de cada gobierno local. La iniciativa en consulta pública busca consolidar una gestión más efectiva y adoptada a la realidad de cada municipio. Recientemente fuimos impactados por el tema de la turba que persiguió a ese chofer del Ayuntamiento de Santiago, de una institución que trabaja en la recolección de desechos en el Ayuntamiento de Santiago, cómo este hombre corría despavorido buscando ayuda y cómo a pesar de ello pues fue perseguido y asesinado. Y esto deja mucho que decir de la sociedad dominicana, de nuestra cultura, del proceder de las personas, y muchas veces incluso los propios agresores no saben en qué se envuelven en determinado momento y no saben las consecuencias que esto genera para su familia, para ellos mismos, que obviamente tienen que pagar por su hecho y la justicia tiene que imponer todo el peso de la ley, pero sobre todo para una familia de un hombre inocente. En su intervención usted hacía mención de cifras alarmantes e incluso compara lo que está pasando con la tragedia de Jet-Set. Bueno, sí, es que lamentablemente cuando tú observas cuántas personas fallecieron por accidentes de tránsito, cada mes del año 2025, tú observas que por encima de 220 todos los meses fallecieron. Yo no quería hacer la comparación porque el tema Jet-Set es algo muy sensible que nos ha tocado a todos, pero cada mes ocurre una tragedia de Jet-Set comparada al Jet-Set, donde más de 200 dominicanos fallecen por causa de accidentes de tránsito, 200 y pico de familias se enlutan, 200 y pico de ciudadanos que dejan sueños inconclusos, niños huérfanos. El Congreso, que fue inaugurado este lunes, culminará el martes con la presencia de diferentes funcionarios y representantes de instituciones públicas. Con esta información, retorno contigo al set de noticias. Gracias, Leonardo. Muy buenas noches. Vamos ahora al contacto con Rafael Martínez hasta Santiago y otras noticias del área del Cibao. Buenas noches, don Rafael. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. La huelga que afectó distintas poblaciones de la zona norte del país se hizo sentir en San Francisco de Macorís, Navarrete, Canca la Reina, Juan López, Moca y Esperanza. Con esta nota informativa inicio el bloque de noticias desde el Cibao. En San Francisco de Macorís el comercio cerró sus puertas, afectando el transporte y otras actividades productivas que fueron suspendidas. Un amplio despliegue policíaco militar se observaron en las calles del municipio cabecera de la provincia de Duarte. Que la policía en este momento va a ser implacable en perseguir a los que puedan hacer algún tipo de actividad que indique terror o que pueda intimidar o meter miedo aquí a la población. José Mercado, coordinador del colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís, calificó la jornada huelgaria como exitosa. Hay huelga popular en San Francisco de Macorís, la cual se cumple mucho más de un 90%. Nosotros decimos que la huelga ya es una realidad. Mientras que en los distritos municipales Juan López y Canca la Reina del municipio de Moca, el movimiento huelgario se desarrolló de manera parcial, acatando el llamado al comercio y la suspensión de docencia. Juan Comprés, coordinador del Grupo Popular Los Peregrinos, condenó la actitud de la Policía Nacional, que obligaba a comerciantes a abrir sus puertas. La Policía Nacional es que está llamando a los comerciantes, van a la puerta, para que ellos lo obliguen a abrir la puerta. Eso es inconstitucional. Cada ciudadano tiene derecho a protestar como lo permite la Constitución. Aquí no es una dictadura. Ya en la época de Balaguer y Trujillo pasan. Ningún guardia, ningún policía tiene que ir a un dueño de un comercio a decir que abran la puerta, porque eso no es de ellos. En el distrito municipal de Canca la Reina también se observó una gran presencia de agentes de la Policía Nacional. Otra vez la comunidad Lomas de Hierbas, El Jobo, municipio de Gaspar Hernández, provincia de Espaillat, alzó su voz de protesta por la pésima condición en que se encuentra la carretera.
La Junta de Vecinos de la comunidad hizo la convocatoria para llamar a la atención a las autoridades del gobierno. Allí el puente de Arroyo Prieto, como le dicen, eso ya es una verita lo que queda. Ya está casi intransitable, no pueden casi transitar vehículos de 4 ruedas porque es un peligro. Y de aquel lado del río también hay otro puente también que se fue. También los comunitarios de Lomas de Hierbas deploraron el estado en que se encuentra el tendido eléctrico, el que representa un peligro público. Los montelladores pasan como que por aquí no vive gente y ellos tienen también que saber que somos humanos. Para acá viven mucha gente y hay muchos niños en la calle y ellos no tienen que ver, pasar como locos. Hay que trancarse porque pasan que le tiran piedras en el zinc, caen piedras. Con las últimas lluvias, la carretera presenta varios derrumbes y el colapso del puente que conecta con otras localidades de la zona. Por mi parte es toda la información que tengo desde la zona norte de la República Dominicana. Ahora paso la señal al centro de noticias en Santo Domingo. Buenas noches. Buenas noches, gracias don Rafael. Y nos despedimos en esta jornada recordándoles siempre seguirnos a través de las redes sociales y les esperamos a las 6 en punto mañana con más informaciones en vivo. Bye bye.